La pedagogía ágil va encaminada a que ellos se pongan en primera persona, que esto a veces lo escuchamos mucho, pero es difícil de llevar a la práctica, ¿no? Iniciativa, saber buscar recursos cuando los necesite. Y estos son destrezas o son habilidades que no se desarrollan de forma automática. Siento mucho decir esto, pero... La técnica, ellos tienen que ver que esa técnica va dirigida a conseguir. A los niños con trastorno del espectro autista les va bien que les simplifiquemos las cosas, pero no solo a ellos, ¿no? No es de ninguna etapa educativa. Esto es una estrategia que cada uno tiene que llevar a su terreno. El Canva, por ejemplo, como tú estabas diciendo, lo están utilizando, quieren leerlo, no saben qué información tienen que seleccionar. Claro, es que eso les tenéis que enseñar también. Es lo que ganen una habilidad que después ya prácticamente la hacen sola, no la replican. Dices, Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Educación sin filtros, de este podcast de Escuela de Maestros que bueno, que ya llevamos unos cuantos capítulos, ¿verdad, Fanny? Y que hoy vamos a abordar un tema que muchas veces nos preguntan, ¿no? Porque es verdad que, bueno, ya habéis visto varios capítulos o si no, pues os invitamos a ver los anteriores. Hemos hablado de metodología, ¿no? Hemos hablado siempre de una serie de etapas, ¿no? Que siempre tenemos unas fundamentaciones teóricas en las cuales nos basamos, que siempre tenemos un marco de programación de aula, que siempre tenemos unas secuencias didácticas y que para enriquecer esas secuencias didácticas tenemos estrategias metodológicas, entre las cuales están unas que son las grandes desconocidas, creo, actualmente, que son las pedagogías ágiles para el emprendimiento, que el otro día estábamos haciendo una masterclass en la universidad de Opos, ¿era, Fanny? Sí. Y la gente preguntaba, ¿no? Y esto no me suena, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de pedagogías ágiles, vamos a intentar acercarnos un poco a la gente que no las conozca, ¿vale? Y nada, Fanny, ¿tú qué piensas tú de estas pedagogías ágiles? A ver, decimos que son las grandes desconocidas, pero llevan ya mucho tiempo entre nosotros. Lo que pasa es que yo creo que en el momento en el que surgieron, que fue cuando se propusieron las competencias, en aquel momento básicas en el currículum, fue para intentar dar luz a los docentes que no sabían cómo trabajar la competencia de emprendeduría. Y en ese momento hubo mucho revuelo porque yo recuerdo grandes debates sobre que habían querido introducir en el currículum parte ya de formación para los nenes a nivel de empresa, de emprendimiento, no sabían muy bien eso en qué estaba relacionado con las habilidades y con las destrezas que habitualmente se trabajaban en el currículum. Incluso tampoco se veía esa competencia en qué área podía acabar casando, ¿no? Por medio de qué área podían llegar a conseguirla. Luego ya se fue en el camino aclarando determinadas competencias que eran más metodológicas, más de estrategias y tal. Y entonces ahí yo creo que es conveniente nombrarla porque fueron las pioneras, ¿no? Que nos trajeron determinadas estrategias vinculadas a esta pedagogía, que fue Carmen Pellicer, ¿vale? En su libro de Pedagogías Ágiles para el Emprendimiento, que además lo publicaron libremente en Aula Planeta, se puede descargar directamente de Google. Y ellas propusieron un análisis de cómo estas pedagogías podían trabajar la competencia de la emprendeduría, los diferentes ámbitos dentro de la competencia, y lanzaron una serie de estrategias para poder llegar a trabajar esta competencia, y de ahí es de donde nosotros empezamos a descubrir estas pedagogías, ¿no? Sí, hay dos cosas, y es primero que evidentemente la competencia emprendedora no es simplemente montar empresas, engloba muchísimo más que todo eso, y sí que nos podemos remontar un poquito más atrás de cuando nacieron las competencias para ver de dónde nace todo esto o lo que se llamó el manifiesto ágil, ¿no? O sea, las pedagogías ágiles o esas estrategias, metodologías ágiles que se llaman, que nacen un poquito antes que este libro de María Batet y de Carmen Pellicer, que fue donde realmente nosotros lo empezamos a conocer, ¿no? Y esto un poco buscando información, provino de, pues allá en los 90 hubo una gran crisis en la industria del software, de todo este mundo más de software y de estos programas, de estos programadores, porque
hubo una gran crisis porque les pasaba una cosa, y era que, claro, se empezó a desarrollar software, ¿de acuerdo? Entonces venía una empresa, te preguntaba, o sea, les decía a los desarrolladores qué querían hacer, y entonces ellos lo desarrollaban y lo entregaban, ¿no? A lo mejor tardaban 6 meses en hacer un programa, un año, y de repente pues, se lo daban al cliente, estaban todos contentos. ¿Qué pasa? Que la tecnología empezó a acelerarse, ¿de acuerdo? Había algo así como que decía que en los últimos 6 meses seguramente han habido más avances que en los últimos 30 años, ¿no? Pues empezó a pasar esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que venía una empresa, le pedía a un programador que hiciera un programa, y cuando se lo iba a dar, pues estaba obsoleto prácticamente, porque había, o sea, durante esos 6 meses se habían dado cuenta pues, que había otras cosas que hacían que ese programa pues, ya no fuera útil. Entonces, ante esta crisis, hubo una serie de personas que se sentaron en una estación de esquí. Digo, mira, estos que bien se lo montan, ¿eh? Y ante esta problemática decidieron ver cómo podían abordarlo y sacaron lo que se llamó el Manifiesto Ágil, ¿no? Entonces, este Manifiesto Ágil, que se sacó allá por 1990 y algo, abordaba 4 principios básicos y 12 estrategias que se tenían que implementar, y ese fue el Manifiesto Ágil de ese momento. Básicamente de lo que se trataba era de hacer que las relaciones entre el consumidor, no el consumidor final, o sea, el dueño del producto que pagaba el producto y los que lo iban a desarrollar fuera bastante ágil, o sea, fuera mucho más ágil. Por tanto, empezaron a pensar estrategias, o de ahí nacieron estrategias que hicieran que los equipos de trabajo pues, fueran más ágiles, que hubiese una comunicación constante, que se priorizara el producto antes que toda la burocracia que había, y sobre todo que priorizara el contacto con las personas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, ya creo que recogen el guante y dicen, bueno, pues vamos a ver, claro, la industria del software y las escuelas a lo mejor no tienen mucho que ver, pero hay cosas que, o sea, hay muchas, o sea, a priori puedes pensar que no tienen mucho que ver, pero hay muchas cosas que sí que son iguales, ¿no? Sí, porque como tú estás diciendo, si la gente tiene que intentar llegar a conseguir esas tecnologías ágiles, debajo tenemos que ver qué habilidades tienen que tener esas personas para poder trabajar de esta forma, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa para la competencia emprendedora son las habilidades. Como tú has dicho, no es que tengamos que montar una empresa, no es que todos tengamos que ser programadores, sino es que descubrimos por el camino habilidades que en la escuela más tradicional no están, y vemos que en la escuela a la que queremos llegar sí que deberían de estar, ¿no? Entonces, la competencia emprendedora lo que hace es recoger esa serie de habilidades no dirigidas a que después se pueda montar una empresa, sino a que la persona desarrolle estrategias para emprender en cosas no solamente laborales, sino también de su día a día. O sea, la capacidad de liderazgo, la capacidad de organización, la capacidad de entablar relaciones interpersonales, intrapersonales, todo eso está dentro de esa competencia. Claro, y ahí hay una cosa que también, claro, y ahora más con el tema de las situaciones de aprendizaje o antes con los productos finales, es verdad que si hacemos el paralelismo del cual hablábamos antes, una empresa va a un desarrollador y le pide un producto. Bueno, nosotros como docentes también le estamos pidiendo productos finales al alumnado. Y ahí entra un poco, y lo podemos interrelacionar también con la evaluación formativa y con la metacognición, que al final estas estrategias trabajan muchísimo en esa línea. Es decir, yo te voy a pedir un producto final, pero no te lo pido y me olvido hasta que lo entregas. Todo esto es un proceso en el cual tenemos que agilizar la comunicación entre nosotros y de vosotros, o sea, del alumnado, entre el alumnado, para que esto salga bien, ¿no? Correcto. Entonces, volviendo un poco al inicio, ¿no? Y por qué, o respondiendo a la pregunta de por qué vamos a utilizar estas estrategias, pues bueno, primero que lo que queremos es que el alumno se involucre, ¿no? ¿Vale? Correcto. La pedagogía ágil va encaminada a que ellos se pongan en primera persona, que esto a veces lo escuchamos mucho, pero es difícil de llevarlo a la práctica, ¿no? Hacer que el alumno se ponga en primera persona en su aprendizaje. Eso es complicado. ¿Cómo hacemos esto? Él tiene que ser consciente en todo momento del proceso que va a vivir, de lo que se le va a pedir, ¿no? Eso es a veces lo que en los cursos nosotros les decimos a los profes. Vosotros tenéis todo el guión escrito, lo sabéis y lo manejáis, pero se lo transmitís a los alumnos. Claro. Ellos son conscientes de lo que van a hacer. Eso sería
Que esto va en consonancia al segundo punto, que era el desarrollar la competencia de aprender a aprender. Hemos dicho que la competencia emprendedora está muy bien, pero lo que hacen este tipo de pedagogías también es desarrollar esa competencia de aprender a aprender. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo establezco esas metas? ¿Cómo me planifico para llegar a esas metas? ¿Cuál es el camino? ¿Y qué flexibilidad cognitiva tengo para poder cambiar el plan que me había establecido para llegar a buen puerto, ¿no? Y una vez acabe, tengo que ver qué es lo que me ha servido y lo que no, ¿no? Correcto. Desarrollamos la autonomía de nuestro alumnado también. Por supuesto. Lo decías tú antes, promover el liderazgo, esas dotes de trabajo en equipo, mejorar la cohesión grupal, ¿vale? Todo esto son cosas que nos... Tener iniciativa, saber buscar recursos cuando los necesite, saber trazarse un plan de acción. Trabajar las destrezas que marca el currículum y también, con todo esto que estamos diciendo, lo que vamos a conseguir es trabajar de forma sistemática las funciones ejecutivas, ¿no? Porque esto tiene una implicación directa en esa parte o en esas funciones ejecutivas que son las que queremos trabajar o las que queremos desarrollar con nuestro alumnado, ¿no? Entonces, ¿qué funciones ejecutivas trabajamos cuando estamos hablando de todo esto? Bueno, hemos hablado del establecimiento de metas, porque es importante, porque además, cuando pensábamos un poco en qué puntos queríamos tratar, queríamos hablar también del tema de la diversidad, de cómo estrategias de diseño y desarrollo de aprendizaje se ven. Claro, es que ya has dado un salto importante y tenemos que hacer una parada primero, ¿no? Y es que, ¿y por qué tenemos que trabajar las funciones ejecutivas? ¿Vale? Porque las has nombrado, pero no has dicho el por qué. ¿Por qué tenemos que trabajar las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas ya están vinculadas al diseño universal para el aprendizaje, ¿vale? El DUA nos dice que para que los alumnos tengan esa capacidad de acción, para pedirles que estén activos, que sepan desarrollar productos, que sepan responder, ¿no?, a las demandas de las situaciones de aprendizaje, tienen que desarrollar lo que conocemos como las funciones ejecutivas, que son aquellas que nos permiten a nivel cerebral establecer metas, saber buscar los recursos que necesitamos para conseguir esas metas, organizarnos, monitorizar nuestro propio proceso, tener persistencia en el mismo, tener capacidad de esfuerzo y finalmente saber evaluar nuestro propio proceso para reflexionar y establecer propuestas de mejora de cara a otros procesos similares. Eso sería lo que haría que nuestros alumnos, dentro de un proceso de aprendizaje eficaz, ganaran en ser autónomos y eficaces, ¿no? Alumnos que son preparados, predispuestos, que saben conseguir aquello que quieren y que al mismo tiempo ganan en eficacia porque cuando elaboran su producto tienen la capacidad de podérselo evaluar. Y estos son destrezas o son habilidades que no se desarrollan de forma automática. Sentimos mucho decir esto, pero esto nosotros, si queremos incentivar que estas destrezas se desarrollen en el alumnado, nosotros tenemos que tener pues, una planificación y saber cómo hacerlo, ¿no? Y para eso están este tipo de estrategias, aunque no son las únicas que van a trabajar en este sentido. Tenemos destrezas de pensamiento, tenemos otras, en este caso estamos hablando de estas. Así que, bueno, pues esas funciones ejecutivas que sabemos que están en el lóbulo frontal, que muchas veces dicen que es lo que verdaderamente nos diferencia de otros animales, que tenemos claro que con estas estrategias nos va a funcionar. Por eso, sí o sí, siempre las ponemos. No sé si en cuanto a funciones ejecutivas quieres decir algo más. No, las funciones ejecutivas empiezan a cobrar mucho sentido en la última década de la educación, porque realmente la educación ha cambiado su objetivo final, ¿no? Y cuando nosotros queremos ganar en que los alumnos tengan este tipo de habilidades para el día de mañana enfrentarse a retos diferentes o un poco más complejos de los que nos enfrentábamos nosotros hace unos años, pues entonces va a ser imprescindible que nosotros desde el colegio tengamos la capacidad de poder trabajar estas funciones y no dejarlas a que sea una cosa natural, que a lo mejor en algunos niños sí y en otros posiblemente no, sino que se tiene que hacer un trabajo sistemático y... Has dicho una cosa que creo que es la clave y es que los preparamos para el día de mañana. Cuando hablábamos, creo que fuimos tú y yo, cuando hablábamos de
de la crisis educativa del nivel, ¿no? Decíamos, ¿para qué los estamos preparando? O sea, si anteriormente los preparábamos para un sistema industrial puramente de trabajo en cadena, tal, todo esto, que por desgracia había variado, decíamos que había variado poco, pero que las demandas fuera no eran, ahora mismo no eran estas. Que ahora mismo, bueno, ya nos lo decía el Foro Económico Mundial, ¿no? ¿Ves? Esto siempre lo decimos, ¿no? El Foro Davos, allá donde hay una ponencia de docentes, siempre acaba saliendo el Foro Económico Mundial y lo que se demanda o lo que se va a demandar en las grandes empresas, en la incorporación del mundo laboral, en la vida que les espera, que son las famosas soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. En este sentido, sabemos, bueno, dinos que, o sea, están las hard skills y las soft skills. ¿Quieres decirnos un poco cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, para la gente, a lo mejor, normalmente la gente lo tiene bastante claro, pero sabemos que nos están viendo incluso familias y papis y mamis que les interesa mucho el mundo de la educación, para que lo sepan también, ¿no? Tenemos las hard skills, que son las habilidades que necesitamos para desarrollar un producto. Pues si a lo mejor necesito algo de matemáticas, no voy a necesitar un conocimiento específico, pero también necesito las soft skills. Son lo que consideraríamos que es transversal, que algunas veces en el proceso de la educación y en el proceso curricular nos hemos liado en que la lengua se enseña, pero también es transversal en la capacidad lingüística, y después habilidades como por ejemplo las pedagogías ágiles o la competencia de emprendeduría es diaria, es transversal, aprender a aprender es diaria, es transversal. Entonces estas son las que necesitaríamos tener para cualquier tipo de aprendizaje, ¿vale? No están vinculadas tanto al conocimiento de ningún área, sino que son como más transversales, ¿no? Las capacidades interpersonales, el establecer colaboraciones, el tener esa capacidad de establecer metas, de ser autónomo en el aprendizaje. Sí, al final el que se sepan organizar, el que se sepan planificar, lo decías tú, que se sepan establecer las metas, y luego hay una serie de soft skills también que van, pues, como decías tú, de forma transversal, como son el liderazgo, el trabajo en equipo, la resiliencia, todo esto, que las tenemos que trabajar de forma específica, porque decíamos, antes creo que me quedaba a mí, has dicho, esto no se desarrolla solo. Evidentemente habrá alumnado que por su naturaleza, por los ejemplos que tiene en casa, por su entorno, pues puedan desarrollarlo de una forma más, ¿cómo decirlo?, autónoma, ¿no? O más espontánea, pero nuestra labor es hacerlo de forma sistemática también, pues, para tener ese plan en cuanto a esto, ¿no? Si nos vamos a las aulas, Fanny, ¿cómo dirías tú que es la forma propicia de implementar estas estrategias? ¿Crees que es interesante hacerlo de forma descontextualizada? ¿Crees que tiene que formar parte de nuestra secuencia? ¿Cómo lo harías? A ver, nosotros hemos tenido múltiples experiencias en este sentido, porque desde que empezamos a trabajarlas hemos hecho muchísimas pruebas. Y lo que sí que hemos podido ver es que descontextualizadas al final no tiene ningún sentido, porque por mucho que tú trabajes la técnica, ellos tienen que ver que esa técnica va dirigida a conseguir un objetivo. Claro. Entonces, nosotros lo que nos funciona es trabajarla dentro de nuestra secuencia de actividades. Tenemos una actividad ahí que es de planificación y luego también otra de síntesis para la parte final del proceso, y siempre tienes que intentar trabajarla dándole un sentido dentro de lo que es la realización de un producto, ¿no? Ellos tienen que ver que, a ver, me está diciendo que me diseñe unas metas, ¿por qué? Pues porque a lo largo de esas metas yo voy a ir viendo las diferentes actividades, el esfuerzo que tengo que poner, el tiempo que me va a costar, ¿vale? Me tengo que elaborar un plan de acción, tengo que buscarme los recursos, ¿para qué? Pues para llegar tal día a tal hora que lo tengo que entregar y entonces tenerlo todo completo. Y eso es un proceso que hay profes que nos dicen, cuando a veces lo ponen en funcionamiento y lo hacen la primera vez, y dicen, ¡ay, esto ha salido un desastre! Esto es un desastre cuando hacen por primera vez un TAFO adaptado a los nenes, o cuando hacen un Canva, es total. Yo digo, eso es lo que os tiene que hacer ver que los chicos son capaces de hacer esa estrategia. No la hacen porque nunca se la han enseñado, claro. ¿Vale? Y entonces eso es lo que nos tiene que hacer ver que estas habilidades se tienen que trabajar de una forma sistemática dentro de cada una de las situaciones de aprendizaje.
Has hablado de la actividad de planificación sobre todo y de la actividad de síntesis, que es donde nosotros casi sistemáticamente intentamos meter, nos obligamos, ¿no?, a meter alguna de ellas, aunque ya no es una obligación, porque al final estás viendo los resultados que te da el utilizar estas técnicas o estrategias y ves cómo son capaces ellos de realizarse el trabajo y van saliendo todas estas bondades que se pretenden, ¿no?, en un principio. Pero evidentemente no es la única manera ni la única forma de hacerlo, ¿no? Evidentemente pues, hay diferentes actividades de desarrollo donde también podríamos meter alguna de estas estrategias y tal. Vale, hemos hablado del momento, qué estrategias creemos que son útiles y por qué facilitarían, por una parte, toda la parte de implementación o de desarrollo de estas habilidades de las que hemos hablado, y también nos interesa mucho saber qué connotaciones tienen de cara a la inclusión, ¿no? Vamos a hablar de ejemplos concretos. Si hablábamos, por ejemplo, de la actividad de planificación, y lo has dicho, ¿no? Has dicho algunas, pero si quieres vamos a ir desarrollando, vamos a ir sacando algunas de las estrategias, las que más utilizamos nosotros, que, por ejemplo, para nosotros la estrella dentro de la planificación es el Kanban. El Kanban, que al final, si no lo habéis visto, bueno, lo podemos hacer de muchas maneras porque de hecho, y una cosa que no hemos hablado es, estas estrategias no se usan solo en primaria ni en secundaria ni tal. No. Se pueden adaptar el perfil infantil, lo están haciendo. Decía esto porque, por ejemplo, el Kanban en nuestro cole, en el cole de la Milagrosa, lo están utilizando desde bien pequeños. Lo hacen en general y les explican a todos cuál es el plan, ¿vale? El Kanban, si no lo habéis visto nunca, son 4 columnas o 3 columnas que podemos simplificar, donde es una lista de cosas que tienen que hacer, lo que se está haciendo en un momento, lo que ya está hecho, y a veces pues también incluimos un parking, porque hay una serie de actividades que quizás no se pueden hacer en un momento determinado hasta que no tienes hechas otras y entonces de momento las dejas ahí. Entonces, esto de cara a la planificación es ideal, porque si son muy pequeñitos, les anticipa lo que va a pasar. Eso tiene connotaciones, ¿no?, a nivel de... Porque muchas veces hablamos que si a los niños con trastorno del espectro autista les va bien que les anticipemos las cosas, pero no solo a ellos, ¿no? No solo a ellos, evidentemente. Claro, porque con esto lo que hacemos es ir uniendo todas las piezas del puzzle. Mira, cuando tú coges el diseño universal para el aprendizaje, el diseño te dice que en la parte de compromiso, para que los alumnos conecten con la tarea, es importante que se le anticipen los objetivos y las metas a conseguir, ¿vale? Entonces, esto nos está diciendo que es universal, es para todos los alumnos deberían de estar conectados con la tarea sabiendo por el proceso que van a pasar. ¿Cómo llegamos nosotros a ello? Desde el mundo inclusivo, cuando tenemos alumnos que tienen algún tipo de necesidad, en este sentido, has hablado de los alumnos con TEA, pero también tenemos, por ejemplo, los déficit de atención, los de hiperactividad, ¿vale?, los alumnos desmotivados, con falta de motivación, que cuando no saben el camino que tienen que recorrer, pues o les genera incertidumbre si son autistas, o les genera desmotivación, o les genera desconexión si son hiperactivos. Entonces, empezamos a trabajarlo con este tipo de alumnos y automáticamente lo generalizas a todos y te das cuenta de que todos se benefician de este proceso, porque al final, como estamos diciendo, es darles o generarles una habilidad que luego les va a servir para cualquier tipo de proceso. Pasa un poco como con las rutinas y las destrezas. Ellos lo aprenden durante 2 o 3 veces y después lo integran en sus procesos naturales de organización. Correcto. Es decir, y hay ahora hay muchas aplicaciones, el Trello, o sea, son Kanban. Correcto. Y te das cuenta un poco de al final de toda, tú dices, vamos atándolo todo. Por ejemplo, cuando lo utilizamos en primaria, recuerdo cuando con David hacíamos el proyecto de Reforma Express en sexto de primaria, que ellos tenían que planificar una reforma completa, tenían que medir, bueno, es un proyecto súper completo en el cual invierte mucho tiempo y en el cual es verdad que hay una cierta desorganización, porque la lista de tareas es tan grande que hay equipos que van muy rápido, hay equipos que no van tan rápido, pero cuando cada uno tiene su Kanban allí y ellos se acostumbran a coger sus post-it y ir cambiando lo que ya han hecho a lo que estoy haciendo, porque además lo que hacíamos nosotros es que lo que hacía una persona asumía la responsabilidad, entonces ya están asumiendo esa responsabilidad y el profe íbamos dando vueltas por la clase y tú veías, estabas monitorizando, ¿no? Monitoreando todo el proceso, porque te estabas viendo en cada momento, en la columna de haciendo, quién estaba haciendo qué, y por tanto, cuando yo a lo mejor
Pepito estaba haciendo cierta cosa, decía, voy a ver cómo le va porque a lo mejor al equipo de la buena dificultad. Claro. ¿Vale? Y eso te posibilita, pues por una parte, visibilizar todo el proceso, ellos organizan mejor, asumen responsabilidades, a ti te ayuda en la gestión de aula. Puedes ir ganando en un trabajo autónomo, Claro. no tan dirigido, ¿vale? Y al final sí que nos estamos dando cuenta que alumnado que ha pasado por este tipo de estrategias lo integran incluso en su vida. Claro. Porque están utilizando estas aplicaciones, como el Trello, por ejemplo, que nosotros utilizábamos en clase, y ves que hay alumnos que están utilizándolo en su día a día. Y dices, Correcto. mira qué guay. Claro. Hemos hablado del Kanban, hay otras, ¿no? Pues el DAFO lo has dicho también, para Sí. analizar esta la metemos dentro del saco de las pedagogías ágiles, aunque pues bueno, esta era como mucho más conocida, ¿no? Esta debilidades, fortalezas, cuando vas a plantear un reto, pues ver qué debilidades hay, qué Y fortalezas, antes qué de que oportunidades. continúes dando más, una puntualización, como tú has dicho. Esto no es de ninguna etapa educativa, esto es una estrategia Sí. que cada uno tiene que llevar a su terreno. El Canva, por ejemplo, como tú estabas diciendo, lo están utilizando desde pequeños. ¿Por qué? Porque los profes lo que tenemos que tener es esa habilidad para saber detectar qué destrezas desarrolla en nuestros alumnos. Y entonces ve cuáles son las previas y las iniciales y cuáles van a ir aumentando en complejidad. Por ejemplo, el Canva. Si yo soy profe de infantil y lo quiero aplicar a infantil, tengo que saber que el Kanban lo que hace es organizar la mente, ¿vale? Secuenciar por tareas el proceso, organizar esa secuencia y tener la capacidad de que los alumnos se monitoricen. Eso lo pueden hacer los de infantil, por supuesto. Ellos no te pueden sacar las tareas que van a ir teniendo a lo largo de... Pero si tú se las das, sí les puedes enseñar a organizarlas. A ver, chicos, ¿qué creéis? ¿Que esta la tenemos que hacer antes, esta después? Y entonces ellos ahí ya van viendo esa capacidad de organización. Luego, en primaria, poco a poco se las irás dando, pero se las irás retirando hasta que al final tengan que ser ellos mismos los que las tengan que proponer. Es que luego nos quejamos, y ¿tú sabes las quejas que hay cuando vas a un centro y estás hablando de la situación de aprendizaje y dices, pero si es que, y te dicen, si es que no se saben organizar, pero si es que tú estás aquí para eso, tío. O sea, evidentemente en casa se organizarán sus historias, pero tú en la parte académica es tu trabajo que aprendan ellos a organizarse, darles estrategias y las den. Ahora queremos darles trabajos que hagan trabajos más autónomos para que ganen autonomía y no estén tan dirigidos. Necesitas enseñarles esa capacidad de organización. Sí. Y después, otra cosa que me parece súper importante es que como tú estás diciendo, cuando yo enseñé a mis alumnos a hacer esto, algunas veces empezábamos una tarea y no utilizabas el Kanban porque querías utilizar otra estrategia y de repente te ves alguno que va a la libreta, se hace las columnas y dice, a ver, ¿esto qué tengo que hacer? O sea, te das cuenta que al final es una habilidad que han ganado. Hay variantes. Decías que no queremos utilizar el Kanban, también está el storyboard, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver. Vale. En infantil se utiliza bastante, al final es una secuencia como si fuera un cómic, ¿no? Una secuencia de viñetas con los pasos a seguir y ellos tienen que desarrollar. Nosotros ya lo empezamos a utilizar cuando son ellos los que se tienen que organizar. ¿Vale? Y decir, vale, tienes que organizarte un teatro, por ejemplo. ¿Cuáles son los pasos que seguir? Lo tienes que organizar. Nosotros lo utilizábamos mucho cuando les mandábamos coreografías. Apunta paso por paso. ¿Cuál es? Entonces tienen que hacer el dibujo, la captura, lo que tengan que hacer, en el digital o no analógico, y tienen que hacer la descripción y así se van organizando. Pero al final el storyboard es una secuencia. Entonces Sí. yo, por ejemplo, cuando trabajo con alumnos de atención a la diversidad, para las secuencias temporales es como un storyboard. Tú le puedes dar el dibujo y ellos tienen que escribir la acción y organizarlo. O sea que hay muchas variantes y muchas aplicaciones de las técnicas. O por ejemplo, cuando empezamos a pedirles que hicieran exposiciones orales, trabajar el elevator pitch, ¿no? Correcto. El vender un producto, que llegabas allí y les decías, tenéis que hacer esta exposición oral, y luego nos quejamos los profes de no se saben preparar la exposición oral, vienen aquí, quieren leerlo, no saben qué información tienen que seleccionar. Claro, es que para eso les tenéis que enseñar también. El elevator pitch nos situamos en una situación ficticia, sino el elevator, por eso, en el cual coincides en un ascensor con la persona que puede financiar tu proyecto, comprártelo, convencerle para que invierta en ti y tal.
Entonces te pones en esa situación de que en los 20-30 segundos que dura el viaje en ascensor le tienes que haber mostrado tu proyecto, le tienes que haber evidenciado que es el mejor y además tienes que haber conseguido su contacto para poder llamarle al día siguiente y tal. Entonces con mucha determinación y un poco con esa estructura que hay un guión que pueden seguir, ellos te presentan su producto. Claro. Y luego eso lo puedes replicar a otras exposiciones porque eso consiste en qué ideas, saca las ideas principales que quieres transmitir, ¿vale? Ponlas en frases que sean convincentes y explícalas. Entonces, eso luego se puede trasladar a todas las diferentes exposiciones que quieren hacer, ¿vale? Sí, luego están por ahí también los mapas de empatía, por ejemplo, son muy útiles, ¿no? Cuando hay un producto final que tienes que hacer y que va con un destinatario muy concreto, pues se hacen los mapas de empatía. Por ejemplo, imaginaos que nosotros en el proyecto donde tenían que hacer, que hicieron Víctor y Elena en el cole, se llamaba Jugar el que todo aprenderás, que hacían, en el contexto de la lengua tenían que hacer el texto instructivo. Entonces hacían juegos de memoria para los usuarios de un centro de entertainment. Entonces eran juegos de memoria que tenían que trabajar y tal. Y pues evidentemente, previo a eso, alguien que jugaba con el mapa de empatía, que ve, que siente, cómo lo puede hacer, y a partir de ahí pues se generan esos juegos, ¿no? Y entonces, en el contexto de las experiencias de aprendizaje, donde tiene que haber un producto, o nosotros decimos siempre que tiene que haber un producto final con un qué y un para qué, ese para qué es, a quién va a impactar, pues voy a ver a quién va a impactar esto para ver qué siente, qué oye, qué dice, cómo se siente, etcétera, para poder adaptar mi producto a todo esto. Claro. Entonces estamos viendo que esas estrategias pues, son muy útiles para eso. A partir de ahí, hay más, ahí están los diagramas de Venn, están los Scamper, nosotros en nuestra web tenemos Philips 66, muy bien. Tenemos muchas estrategias, incluso tenemos fichas para llevar a la aula, que las tenéis en la web para descargar. Y luego integran también una parte de estrategias que son más metacognitivas, ¿no? He acabado el proceso, voy a ver qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado, qué repetiré, tal. Bueno, que todo esto, pues como siempre, ¿no? Se integra mucho con esas estrategias que hemos hablado ya en otras ocasiones. Y no sé, yo creo que yo me había dejado para el final el tema de la inclusión. No sé si quieres apuntar alguna cosita más del tema. Yo, en el tema de la inclusión, a mí me ha funcionado muy bien en casi prácticamente todos los tipos de alumnado, con todas las características, porque al final casi todas sirven para que ellos sean conscientes de determinadas habilidades y puedan mejorarlas. Entonces, con los alumnos que tenemos con necesidades, esto es muy importante, ¿no? Que esas habilidades se pongan en el trabajo diario y se consideren casi más importante que los elementos curriculares, porque necesitan esos procesos cognitivos para seguir aprendiendo. Sí, has hablado también de que lo hemos pasado muy por encima, pero dentro de esos elementos curriculares, pues también tenemos por ahí estos transversales, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los elementos transversales. Los elementos transversales. Entre los cuales está la emprendeduría, el civismo y tal, que vienen o sea, que todas estas estrategias vienen a cubrir esas necesidades también. Y ya, por último, consejos para implementarlo de forma eficaz en el aula. Habíamos hablado de la comunicación curricular, hemos hablado de que antes que las estrategias está la secuencia didáctica. Pensar bien el propósito de cada una de las estrategias y no porque ahora haya visto el Kanban o el mapa de empatía lo voy a integrar en cualquier sitio, y evidentemente luego que haya una evaluación formativa, ¿no? Sobre todo de cada una de estas estrategias, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces parece que si no se va a calificar no lo tengo que hacer, pero evidentemente estamos desarrollando unas destrezas, unas habilidades que son necesarias, ¿no? Lo hemos visto ya. Sí. Y trabajarlo de forma sistemática, es decir, meterlo en la secuencia y hacerlo en todas las situaciones de aprendizaje. Y saber que cuando empiezas a trabajar con los alumnos en este tipo de pedagogías, lo más fácil es que al principio no funcionen, pero es porque ellos no tienen estas estrategias. Que los profes no decaigan en su uso, sino que al contrario, que vean que eso es un área de mejora y que continúen haciéndolo, porque es como, yo siempre digo en esto que pasan un proceso que es como magia, ¿vale? Es como el efecto mágico, ¿no? Que es, lo estoy trabajando, sale mal, y de repente, cuando te quieres dar cuenta, ya lo tienes súper integrado. sale súper bien
y has conseguido que ganen una habilidad que después ya prácticamente la hacen sola, ¿no? La replican sola. Dices el efecto magia, me he recordado, seguro que Manuel Velasco tenía una frase para esto. Sí, es algo como de purpurina. Sí, un efecto, ese efecto que dice Fanny, que todos hemos experimentado en las aulas y que un poco es lo que se quiere conseguir con todo esto. Así que nada, hemos intentado acercaros un poco más lo que son las pedagogías ágiles y ver los beneficios y los motivos que nos llevan a utilizarlas. Y como siempre, Fanny, dilo tú, dale like, suscríbete al canal, comenta lo que quieras comenta e incluso propon temas. Exacto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Así que hasta pronto. Chao.